de nuestra provincia. Bienvenido. ¿Qué le decimos? ¿Gobernador, exgobernador, ministro, superministro? ¿Qué le decimos ahora una vez que el Alex señor Hurtado, presidente, no, una vez que Alex el señor Hurtado. presidente ya tomó la decisión de que sea su representante en la Secretaría Técnica? Sí, muchas gracias, David. Sí, para mí también fue motivo de mucha sorpresa y sobre todo una enorme, en lo personal, una deferencia muy especial por parte del señor presidente, que nuevamente pues ha depositado su confianza en este humilde servidor. Lo he recibido con toda la humildad del caso, esta nueva responsabilidad que ha tenido la gentileza de designarme. El día martes 6 emite el decreto mediante el cual me nombra su delegado al Consejo de Desarrollo, al Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica. Y siendo su delegado, de acuerdo a la ley, establece que el delegado es el presidente nato de este Consejo de Planificación. Esta circunstancia, por supuesto, como digo, pues yo primero le agradezco a Dios, segundo le agradezco al señor presidente por esta amable deferencia, y en lo personal, como digo, pues también no deja de ser una satisfacción, pero también estoy absolutamente consciente de la dimensión y sobre todo de la gran responsabilidad que recae en este momento de asumir este reto de conducir los destinos de la región amazónica. ¿Puede ser simultáneo gobernación y representante del señor presidente en la Secretaría? Sí, David, sabes que para mí también fue algo un tanto sorpresivo, porque yo me imaginé cuando hubo esta propuesta, por supuesto no podía entrar en detalles, simplemente pues las conversaciones son muy puntuales y por un sentido elemental de delicadeza yo no le podía decir al señor presidente que quién va a ser mi sucesor, mi sucesora, porque eso es una disposición y una decisión exclusivamente que le corresponde a él, y no podía de ninguna manera yo entrar en detalles. Cuando llegó, yo me imaginé que tal vez me iba a ocupar de alguna otra responsabilidad, pero cuando veo el decreto y no veo el decreto de mi sucesor y de mi sucesora, ya me intrigué un poco, pues, ¿no? Y ver qué es lo que estaba sucediendo. Y esto fue como a las 4 de la tarde, y justo yo estaba en una reunión en la Secretaría de la Política, Secretaría Nacional de la Política, porque estaba por llegar el ministro Paul Granda, porque teníamos un tema que tratarlo, y ya para la noche cuando conversamos con él, pues me saluda, me dice, como siempre, pues con toda esa amabilidad, con toda esa cortesía, y sobre todo en ese ambiente de camaradería, me dice, hola, super gobernador, me dice. Súper. Entonces le digo, ex gobernador, y me dice, ¿ya habrás renunciado? Le digo, no, pero me han renunciado. Le dije, seguía yo en ese, no, dice, si no necesitas, dice, esto es una delegación. Le digo, yo tengo entendido que es una delegación, siendo una delegación no es una delegación remunerada, por lo tanto no hay necesidad de un sueldo. Y como tal, la ley pues establece claramente de que es el presidente del directorio, porque no son funciones ejecutivas, sino funciones exclusivamente legislativas, diríamos, en torno a la determinación de políticas y ese tipo de cosas. Entonces me dice, no, dice, tú sigues en funciones. Ah, digo, yo pensé que ya tenía a mi sucesor, entonces seguimos en funciones. Y más tarde pues tuve ya comunicación por parte del señor presidente, y me dijo pues en 2 palabras, ¿no? Tienes que seguir en la gobernación, asumes esta responsabilidad, ahora sí harás algo, me dijo. Por fin. Por fin harás algo, ¿no? Como siempre está con sus bromas, ¿no? Entonces, claro, yo siempre lo recibí pues con todo ese afecto, ese cariño, y claro, en detalles ahí me explicó un poco más Paul Granda, y me decía pues que en el marco
del plan de austeridad del gobierno, y siendo consecuente, por supuesto que esto significaba otro espacio para buscar una remuneración para el delegado. Entonces, como se van funcionando, y justo al siguiente día me encontré con Carlos Pérez, el ministro de Hidrocarburos, en donde él tiene 3 ministerios actualmente y 3 institutos. Entonces le digo: Carlos, yo estoy hecho cargo de 2 funciones. Qué suerte la tuya, porque yo estoy hecho cargo de 6. Está con 3. Este plan de austeridad nos tiene a todos complicados, claro, y se va construyendo en ese sentido, ¿no? Entonces, he asumido, como te digo, David, esta responsabilidad. Es un reto, por supuesto, y hay entre lo bueno y lo malo, pues no, uno tiene que ver. Lo bueno es que vamos a construir de cero todo, ¿no? Porque no queremos repetir los errores del pasado, como sucedió con el ex Ecorae, ¿no? Que en el 92, como tú recordarás, yo también tuve ese privilegio y esa coincidencia. Era alcalde de acá del Tena y era presidente del consorcio de municipios de Napo y era presidente del consorcio de municipios amazónicos y Galápagos. Y de los 68 diputados que estuvieron presentes, 67 se allanaron al veto, porque la ley fue aprobada en el gobierno, cuando ya fenecía el gobierno del doctor Rodrigo Borja. Asume la presidencia el arquitecto Sixto Durán Ballén, y él fue el que vetó la ley el 10 de agosto, que se posesionó, y luego llegó el veto, y el 22 de septiembre ya se promulgó la ley en el registro oficial. Y entonces, claro, estaba septiembre, ya empezaron a generar recursos, la ley 010, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en los 3 meses ya habían recursos, pero como no estaba constituido nada, se revirtió nuevamente al presupuesto general del Estado. Al siguiente año, como no había una hoja de ruta clara, hubieron también dificultades y estuvieron a punto nuevamente de ser revertidos esos recursos al presupuesto general del Estado, y entonces automáticamente, pues ahí se les ocurre, tienen esa idea de que había que proponer vía proyectos, justificar los recursos, y ahí fue que se le estigmatiza al Ecorae como el hacedor de los proyectos, y cualquier cosa era proyecto, pues sí. Entonces hubo una distorsión total. Hasta caja chica llegó a ser. Pasó a ser la caja chica, y tú sabes, yo recuerdo en años pasados, había un grupo de ciudadanos de alguna organización que quería un proyecto, y se tomaba el Ecorae nomás, ¿sí? Y tomaban algunas acciones, algunas discusiones, y eso era justamente lo que se iba pretendiendo, ¿no? Entonces, hoy lo que se está tratando un poco más bien es de ir mejorando, con estos errores, pues irlos corrigiendo, ¿no? Entonces, yo lo que el presidente me ha designado es delegado al Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, porque por nombre no le falta. Ahora, sí, muy extenso está. Extensísimo, es de la región amazónica, pues la ley especial que siempre se ha mencionado. Ajá. Hemos iniciado diálogo con el señor Alex Hurtado Borbúa, gobernador de la provincia, sigue siendo, también asume la representación del señor presidente de la República como su presidente en la Secretaría Técnica de la Ley de Circunscripción Territorial. Le vamos a mantener ese nombre aquí en la radio, es más fácil decirlo. Alex, es menester decir cuáles van a ser los primeros pasos, y algo más que quisiéramos consultar. Mañana el coordinador de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la región, el licenciado Luis Yulia sí. Luna, él vino y dijo algo que conviene un poco ir clarificando, que el presidente traicionó a la región amazónica al vetar esta ley que estamos refiriendo. Yo respeto mucho el criterio de Luis, pero no lo comparto para nada, porque no corresponde a la verdad ni a la realidad. Una persona un poquito muy eufórica en decir las cosas, y no en nombre de que me gusta hablar la verdad y ser muy frontal, pues uno tampoco
tiene el derecho de decidir cualquier situación alrededor de estos temas. A ver, el veto estaba planteado para mejorar, ¿no?, en su texto, porque no puedo comentar ahora en público algunas situaciones que habrá que hacerlo, pero sí hay algunos vacíos en los que hay que ir enmendando. En el camino habrá que ir construyendo este tipo de acciones, pero el veto justamente corregía estas dificultades. No se dio y hubo esta situación. El tema es el asunto son los recursos. En cuanto a la propuesta que se había planteado de los $2, ¿no?, y este 4% adicional. Eso es en el fondo lo que se había determinado. El señor presidente responsablemente, él conversa con los legisladores, les indica, les manifiesta que la caja fiscal, la caja pública de los recursos eran insuficientes, pero que no alcanzaba para cumplir con esta disposición. Él como amazónico no solamente quisiera que nos den $2, $4, $5, lo que sea para la Amazonía, pero él como gobernante tiene que actuar con responsabilidad. Entonces, esto fue el fondo, ¿no? Pero no se toma en cuenta otras acciones que el presidente también ya había considerado de cómo buscar formas de compensación. Entonces, estos recursos tenemos que tomar muy en cuenta, David. La ley, esta supuesta disminución, ¿para quiénes era? La supuesta disminución venía a gravar a los GATS, a los consejos provinciales, a los municipios y juntas parroquiales. Pero, en cambio, a través de otros mecanismos se beneficiaba y se compensaba al sector productivo, se compensaba también a las nacionalidades indígenas y a otros actores de nuestra Amazonía. Entonces, no podemos generalizar, es decir, que hay una traición. Yo rechazo totalmente esto porque podemos nosotros entrar en una discusión. Y hoy en la mañana, en Iquian, una apreciación un poco general, no lo dijo así tan frontalmente. Después yo me acerqué a decirle, a ver, le digo, esto aquí marquemos ya una parte de la historia, lo pasado, ahora construyamos el futuro, porque hay que tomar muy en cuenta, David, ya tenemos la ley, pero si nosotros mismos empezamos aquí con discusiones, no, con este tipo de expresiones, empezamos a dividirnos. Sí, de eso no se trata. Aquí hay que construir positivamente el desarrollo de la Amazonía. Mira, el Consejo de Planificación y Desarrollo tiene una hoja de ruta muy bien establecida. Primero, tenemos nosotros 60 días, en estos 60 días tenemos que conformar ya el Consejo con sus propios delegados. Del Ejecutivo no hay problema porque está el secretario de las Emplades, el ministro del Ambiente, el ministro de Agricultura y el ministro de Hidrocarburos y el presidente, que lo presido yo. En el caso de los representantes amazónicos, hay que elegir el representante de los prefectos, de los alcaldes, de las juntas parroquiales, de las nacionalidades y pueblos de la Amazonía, del sector productivo y de las universidades. Somos 11 los miembros del Consejo. Una vez de que este Consejo esté constituido, tiene 30 días para nombrar al secretario técnico de la Secretaría Técnica de Planificación de la CTA. Entonces, ahí recién empieza a tomar cuerpo, fuerza este espacio. Entonces, hay plazos establecidos. Por ejemplo, tiene 60 días desde la fecha que se promulgó, tiene que entregar a este nuevo ente, el ECORAE, todos sus bienes, los activos, pasivos y todo, ya debidamente saneado acá a este nuevo organismo. Asimismo, tenemos, por ejemplo, en una disposición transitoria, se está estableciendo de que todas las empresas públicas y privadas, para la generación de mano de obra, el 70% tienen que ser amazónicos y el 30% pues de otras provincias. Este 70% hay que regularizarlo. Ahí vamos a tener dificultades porque eso era parte del veto. Ahí hay un principio en el que estamos nosotros actuando al margen de la estructura constitucional. Entonces hay que regularizar esto y hay que estar pendientes
para su verdadera y real aplicación, que hay que hacerlo con el Ministerio de Trabajo. Entonces debemos estar pendientes para una verdadera aplicación. Entonces no podemos entrar ahorita a discutir y empezar con este tipo de situaciones. Yo más bien hago un llamado para que todos, además, en la ley está contemplada de que tiene que formularse el plan integral de desarrollo de la Amazonía con amplia participación ciudadana. Es decir, ahora los 800,000 habitantes que somos amazónicos, está en nuestras manos construir nuestro propio destino y nuestro propio desarrollo. Muy bien, es diálogo con el señor gobernador de la provincia, ahora seguido a través de la frecuencia 98.9 para Teni, la provincia, y a través de redes sociales, Ideal TV, podemos decir, para Ecuador, América Latina y el mundo. Muchos amigos ya están integrados a la sintonía. ¿Cómo se va a proceder para la designación, por ejemplo, del delegado de las universidades, de sectores productivos, del delegado de las nacionalidades y pueblos? Nosotros tenemos ahí dentro del mecanismo que acudir primero al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral determine y lo conforme los colegios electorales, porque cada uno de los miembros de las instituciones se convierten en un elector. Es decir, entre los 6 señores prefectos, ellos cada uno se convierte en elector y elige a su representante, a su vocal. Entonces, asimismo, del listado, por ejemplo, tenemos que determinar cuántos pueblos y cuántas nacionalidades están en la Amazonía. Entonces, claro, eso, por ejemplo, yo conversaba hoy en la mañana con algunos dirigentes y les planteaba de que había esta situación de cómo ir mejorando, digamos, más bien dicho, planteando esta designación. Me decían que se haría a través de la CONFENIAE. No dice CONFENIAE la ley, tampoco para los alcaldes dice COMAGA, tampoco dice para los prefectos CONGA, tampoco dice CONAJOPARE para las juntas parroquiales. Entonces cada uno se convierte en elector y eso se maneja a través del Consejo Nacional Electoral y también con el Consejo de Participación Ciudadana. Se clarifica entonces. ¿Y estas elecciones a partir de qué fecha y hasta cuándo? Bueno, yo estoy pidiendo audiencias la próxima semana con la señora presidenta del CNE y con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana para de una vez fijar ya las fechas y hacer ya las convocatorias, porque tenemos apenas ya menos de 60 días desde la notificación que tenemos que ya ir implementando. ¿Y la sede de esta Secretaría Técnica? Sigue siendo en el Puyo. Sí, la ley determina que es en el Puyo. Sí. El Consejo, por supuesto, la ley determina que el Consejo tiene que reunirse por lo menos una vez por mes. Y esto entiendo que nosotros podríamos establecer un mecanismo de que sea un Consejo de reuniones itinerantes para que estemos en cada una de las provincias amazónicas para ir receptando sus pedidos, ir receptando sus inquietudes y podamos articular de mejor manera la política pública. ¿Cuál va a ser el perfil que tenga que cumplirse para la designación de lo que sería el secretario o la secretaria técnica? Bueno, primero un amazónico, eso la ley así lo determina. Ineludible. Sí, eso ya así lo determina. Y lo propio sucede también para el delegado del presidente, que tiene que ser también un amazónico. Y dentro de todo esto tenemos que ver una persona que cumpla con todas estas disposiciones respecto a la visión de su capacidad técnica, profesional, dentro de su formación, también de sus valores, una persona honesta, que tenga una visión efectivamente de desarrollo, de lo que es el desarrollo para la Amazonía. Entonces, acá el Consejo es donde se determina todo el conjunto de políticas y acá la Secretaría Técnica es el brazo técnico que implementa estas políticas, ¿no? Entonces, tenemos que ir definiendo ese perfil para ir designando al mejor amazónico o amazónica para el desempeño de la Secretaría. Delicadísima tarea la designación. Sí, por supuesto, el presidente tiene que presentar una terna. En este caso me corresponde a mí. Ajá, ahí lo vamos a ver entonces. Es diálogo con el señor gobernador de la provincia.